Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucité en el último día. El evangelista San Juan nos ha presentado a Jesús rodeado de una muchedumbre en la zona del lago de Tiberíades, donde toma la iniciativa de satisfacer el hambre de todos aquellos que lo estaban acompañando, viendo los signos que él hacía, imponiendo las manos sobre los enfermos. Después de haberlos estado atendiendo y haber hecho el anuncio de la palabra de Dios a todos los presentes, Jesús preguntó a uno de los discípulos, a Felipe, cómo se podría hacer para conseguir pan para todos los presentes, porque Felipe era de la zona muy cercano de allí, estaba Betsaida, y Felipe respondió calculando los recursos que ellos tenían en la bolsa común. Dijo: ni 200 denarios serán suficientes para dar un pedazo de pan a cada uno de los que están aquí. En ese momento, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero intervino de repente Andrés, notificando de la presencia de un joven que estaba vendiendo panes de cebada y pescados. Probablemente esto que es mencionado como pescado se trata de una torta de pescado seco, o 2 tortas. Se trata entonces de alguien que anda vendiendo, aprovecha la presencia de la gente que va de camino a Jerusalén por la cercanía de la Pascua, y entonces Jesús hace que le acerquen esos panes, que le traigan esos pescados, pronuncia una oración y comienza a distribuir lo mismo los panes que los pescados. Cuando han terminado de nutrirse hasta quedar satisfechos, Jesús ordena a los discípulos que recojan lo que ha sobrado de todo lo que han multiplicado, que se ha multiplicado en las manos de Jesús. Y luego dice a los discípulos que se retiren de la zona. Ellos probablemente no tienen idea cuál es la motivación que ha impulsado a Jesús a hacer que ellos se alejen del lugar. Pero las personas que habían recibido el beneficio de este signo estaban pensando que Jesús era el profeta que estaban esperando y querían coronarlo rey, para así garantizarse el alimento. Los discípulos se embarcaron y no podían avanzar fácilmente hacia el destino porque estaba soplando un viento contrario. Mientras tanto, Jesús había subido a un monte para hacer oración. Allí pasó largas horas. Él podía verlos porque la luna estaba en lo alto, estaba muy cerca de la Pascua, y quedaba iluminado todo lo que estaba debajo de la luna en ese tiempo. En un cierto momento Jesús toma la determinación de ir a alcanzar a los discípulos, y lo hace de un modo milagroso, caminando sobre la superficie del lago de Galilea, con una velocidad superior a la de la barca en que viajan los discípulos, y los vientos no le dan ningún problema. Los discípulos se espantan al ver que se está acercando, creyendo que es un fantasma, hasta que él se identifica diciéndoles que es él, que no tengan miedo, y en ese momento ellos tratan de subirlo a la barca, y estando a 6 kilómetros, aproximadamente a la mitad del lago, en un instante llegan a la orilla cuando querían subir a Jesús a la barca.
Al siguiente día, los que habían comido los panes y los peces multiplicados, los pescados, anduvieron buscando por todas partes a Jesús y al no encontrarlo en el sitio, toman la decisión de embarcarse en algunas naves que han llegado de Tiberíades y emprenden su viaje por mar hacia el lugar al que vieron dirigirse la barca de los discípulos. Una vez que recorren el trayecto completo, bajan de las barcas y entonces van en búsqueda de Jesús hasta que lo localizan y apenas es posible entablan con él una conversación. El pretexto es preguntarle cuándo es que ha llegado a ese lugar, pero Jesús sabe qué es lo que menos les interesa. Él le responde claramente a la gente que lo están buscando, no porque vieron los signos que Jesús hacía y el último signo que acababa de hacer, sino porque habían comido de aquellos panes hasta quedar satisfechos y se habían puesto a trabajar buscando a Jesús por todas partes. Y Jesús les dice que ellos deben hacer la obra de Dios para trabajar por el pan que da la vida eterna. Y entonces le preguntan cuál es la obra de Dios que deben hacer y Él les dice, creer en el enviado del Padre. Y así Jesús escucha que qué signos les va a dar, porque Moisés en el desierto les había dado el pan del cielo. Y Jesús les aclara que no fue Moisés, sino el Padre el que se lo dio. Y que Él mismo les va a dar un pan que da la vida eterna. Y ellos le piden ese pan que da la vida eterna, danos siempre de ese pan. Jesús le responde que ese pan es Él, que es el pan que da la vida eterna, y quien venga a Él no padecerá ni hambre ni sed. Y en este momento es cuando Jesús les aclara y declara una afirmación importante, que Él es el pan que da la vida, que satisface el hambre, que satisface la sed. Pero el punto de complicación es que ellos no le quieren creer. Han visto lo que hace y no le creen. Pero solo que el Padre los atraiga, será posible que crean en Él como el enviado del Padre. Porque todo aquel que el Padre le da a Jesús, Jesús no lo va a rechazar. Porque la misión que Él ha recibido al bajar del cielo es hacer la voluntad del que lo envió. Y una manera de demostrar que ha venido a hacer la voluntad del Padre es eso, que aquel que se le acerque porque lo ha atraído, no lo eche fuera. Él no debe dejar perder a ninguno ni nada de lo que el Padre le ha dado. Y al final de la historia, en el último día, Jesús va a donar la resurrección a todo aquel que cree en Él. Esta es la voluntad del Padre, dice Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y tenga fe en Él, obtenga la vida eterna. Y que el último día, habiendo muerto, Jesús mismo lo haga resucitar. Esto nos debe ayudar a pensar todo el significado de la obra de Dios. Creer en Jesús significa entonces reconocerlo como enviado de Dios, ver los signos que Dios hace a través de Él y reconocerlo como quien ha venido para hacer la voluntad del Padre. Y el que no quiere que se pierda nada de lo que el Padre le ha dado, incluyendo a estos que Él ha atraído hasta Jesús. Las cosas benéficas que obtendrá quien cree en Jesús no son pocas. Va a obtener la vida eterna después de haberlo resucitado Jesús, porque es esta la voluntad del Padre, pero se requiere ante todo que reconozcan a Jesús y que crean en Él. Todo aquel que tenga fe en Jesús en cuanto enviado del Padre, ya desde el momento en que tiene fe en Jesús, comienza a poseer la vida eterna, pero el último día, aunque haya muerto, Jesús le va a devolver la vida, lo va a resucitar. Esto por haber creído en Él, por tener fe en el enviado del Padre y por haber sido atraído por el Padre a Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.